vamos a hablar acerca de los profetas. El término profeta genera mucho interés en las personas. La sola idea de que exista alguien que pueda anunciar los eventos del futuro llena de expectación y asombro. Sin embargo, ¿quiénes eran los profetas en la Biblia? Y más importante aún, ¿en qué consistía el oficio profético? La profecía en la Biblia se refiere a la comunicación de un mensaje divino a través de un mensajero humano, es decir, alguien que proclama e interpreta la revelación divina. En el Antiguo Testamento se emplean varios términos en hebreo para designar a la persona y al oficio del profeta. Estos términos proporcionan una idea de las funciones y quizás, según algunos, de las distinciones entre los profetas. El término más común es el hebreo nabí, un término general que se cree que deriva de la raíz llamar. Por lo tanto, el profeta sería uno que llama o anuncia, o bien uno que es llamado. A menudo se sugiere la idea de que los otros términos para profetas, como por ejemplo roé y josé, ambos traducidos como videntes en el español, se refieren a uno que experimenta e informa o interpreta un sueño o una visión. Y tales términos siempre se asocian con estados extáticos. Otros términos que aparecen en la escritura son expresiones como el hombre de Dios, el mensajero del Señor, el siervo del Señor. El primer gran profeta del pueblo de Israel fue Moisés, de quien se nos dice que hablaba cara a cara con Dios. Luego de Moisés, la cronología clásica de los profetas va desde aquellos que ministraron durante el período de los reyes, comenzando con Samuel, entre el año 1050, 1000 a.C., luego Elías, Eliseo, Micaías. Después tenemos a los profetas escritores del período monárquico: Amós, Jonás, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc, quienes profetizaron entre el 760 al 600 antes de Cristo. Después tenemos a aquellos que profetizaron en el exilio y en la época del post-exilio: Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías y Malaquías, quienes profetizaron entre el 592 al 400 antes de Cristo. Con frecuencia se busca distinguir entre el contenido y la función de la profecía como predicción por un lado, o premonición, y preanuncio o aplicación de la palabra de Dios por otro. De hecho, los profetas estaban profundamente involucrados en la vida del pueblo y a menudo también estaban involucrados en la destrucción de su propio pueblo. Los problemas que abordan con sus mensajes de juicio y esperanza fueron planteados por la experiencia del pueblo de Dios en la época en que ellos ministraban. No obstante, se esperaba que los profetas dijeran algo importante, algo significativo sobre lo que traería el futuro. Esta expectativa a veces coloca a los profetas como una especie de adivinos. Pero este aspecto predictivo de la profecía sirvió o fue siervo del fuerte mensaje ético y religioso de los profetas. Lo que se dijo sobre el futuro tenía la intención de llamar al pueblo al arrepentimiento. La esperanza dependía del arrepentimiento y la destrucción prevista podía evitarse con el arrepentimiento. A veces se tomaba una mirada más amplia acerca del futuro. A medida que un rey tras otro no cumplía con los ideales de los profetas y el exilio y las dificultades del período posterior al exilio aplazaban la esperanza del pueblo, los mensajes de esperanza y juicio se expandieron para involucrar a todo el mundo y llegar a ser
total, llegar a ser irreversible, cosa que nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías. También las predicciones acerca del Mesías se convirtieron en parte de estos mensajes. Y nuevamente tenemos a Isaías capítulo 9 y capítulo 11 como un ejemplo de esto. Pero la idea de que una preocupación principal de los profetas era la predicción de los acontecimientos relacionados con la iglesia y el fin de los tiempos surge a partir de un malentendido del oficio profético. El valor de los profetas para hoy, como lo fue para sus audiencias originales, está principalmente en su predicación del arrepentimiento, del juicio y de la esperanza de salvación. Una parte del ministerio de la iglesia primitiva, en este nuevo mover del Espíritu, fue el ejercicio de la profecía. El libro de los Hechos nos deja bastante claro con eso. Tanto los hombres como las mujeres eran profetas en las iglesias. Una clase de profetas itinerantes se desarrolló rápidamente en la iglesia primitiva. Ahora, según Pablo, la profecía es un don del Espíritu dado a individuos particulares para la edificación, para el beneficio de la iglesia. Y este oficio pasaría cuando se diera el conocimiento completo por la venida de Cristo. La profecía, dice Pablo, a diferencia del don de lenguas, toma la forma de un lenguaje conocido y por lo tanto es más valiosa que el don de lenguas cuando éste no es interpretado. Pablo trata de eso de manera particular en su primera carta a los Corintios en el capítulo 14. La profecía es, de hecho, considerada básica para la estructura y para el ministerio de la iglesia. Eso nos dice Efesios 2:20, que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. También en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se hicieron profecías, por ejemplo, acerca del ministerio de Timoteo, tal vez antes de que este ministerio comenzara, y se hicieron también nuevamente una vez que Timoteo fue ordenado. Agabo, un profeta, predijo una hambruna y también predijo el arresto del apóstol Pablo en Jerusalén. Aparentemente, la exhortación y el estímulo, a menudo basados en la predicción del futuro, fueron las notas clave de la profecía cristiana primitiva. Además, la iglesia a menudo veía la función de los profetas del Antiguo Testamento como similar a la de los profetas del Nuevo Testamento, a los profetas cristianos. Predecir lo que ahora se cumplió en Cristo y en la iglesia y proporcionar una base para la exhortación y el ánimo de los cristianos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, libro que se presenta como una profecía. Y puede considerarse, en ciertos sentidos, al Apocalipsis como una encarnación del ministerio profético cristiano. En este libro se destaca el sufrimiento de los profetas, algo muy importante en el Antiguo Testamento. Y aquí se pone nuevamente este sufrimiento como un estímulo para la iglesia, un estímulo para los cristianos perseguidos. Ahora bien, es muy importante para el predicador tener una comprensión clara acerca de la naturaleza de la profecía. Nuestra tendencia es ver a los profetas de una manera muy estrecha, es decir, verlos como predictores, y nuestros sermones se centran casi exclusivamente en sus anuncios acerca del futuro. Es cierto que los profetas eran predictores, presagiadores, y no deseamos minimizar eso. Pero eran mucho más que eso también. Eran llamados por Dios, hombres que habían sido convocados a la presencia de Dios y que dieron a conocer el misterio de Dios. A ellos se les encargó ser portavoces de Dios. A veces su mensaje era una predicción, pero más a menudo no lo era. El hecho de que Moisés fue el más grande de los profetas debería alertarnos para este hecho.
Sus mensajes casi nunca fueron predictivos. Moisés salió de la presencia del Señor con grandes doctrinas, como por ejemplo la unidad de Dios. Y también salió de la presencia de Dios con una declaración masiva, contundente de la ley de Dios, que involucra grandes principios morales, ordenanzas de culto complejas y estatutos civiles detallados. Lo mismo es cierto y lo vemos en los demás profetas. La mayoría de las veces los profetas eran portadores de importantes mensajes doctrinales y éticos. De hecho, incluso cuando ellos son predictivos, sus predicciones pueden ser trampas para el predicador incauto. Gran parte de lo que dicen sobre los últimos días no se refiere al tiempo del fin, sino que se refiere a la era del Nuevo Testamento. Era marcada por el cumplimiento, era marcada por la encarnación del Hijo, era marcada por el derramamiento pleno del Espíritu Santo. Pero quizás el hecho más importante para el predicador de los profetas es que la mayor parte de la profecía del Antiguo Testamento consiste en la evaluación crítica de Dios acerca de la iglesia. Hay grandes extensiones que contienen solo acusaciones y denuncias contra el pueblo de Dios. Y si vamos a ellos en busca de predicciones, en busca de cristología y alegorías inteligentes, nos vamos a equivocar irremediablemente. Incluso en un profeta como Oseas, con su representación incomparable del amor, la misericordia y la fidelidad de Dios, el elemento crítico, el elemento de acusación es el más importante. El libro de Oseas en el capítulo 6, versos 4 y 5 nos dice: ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas, los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. Esta fue la naturaleza de la profecía desde el principio, un hecho sobre el cual el perspicaz Acab destacó cuando él llamó a Elías de el que está trastornando a Israel. ¿No sucedió lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, con sus grandes denuncias contra los fariseos? De hecho, incluso después de su resurrección, no fue la misma palabra, esta palabra de juicio, la que envió Jesucristo a las 7 iglesias por intermedio de su siervo Juan. ¿Qué es lo que Jesús dice? Tengo contra ti tal cosa. Tengo contra ti esto. Cuando estamos pensando en hacer una serie de sermones sobre uno de los profetas, esto es algo que debemos reflexionar cuidadosamente. Si vamos a ser fieles a nuestro texto, nuestros sermones serán críticos y acusadores. Y si vamos a exponer consecutivamente una profecía, esta es la dieta que nuestros oyentes tendrán que oír durante semanas. Entonces la pregunta es, ¿la necesitan? Cuando John Knox, famoso reformador escocés, predicó sobre Daniel, la iglesia realmente necesitaba ese mensaje. La abominación desoladora era demasiado obvia y activa en aquel tiempo. De manera similar, en muchas iglesias principales de hoy, en muchas iglesias importantes hoy, hay infidelidad a Dios en una escala masiva. Del mismo modo, en la sociedad de nuestros días existe avaricia, deslealtad, explotación y opresión. En todas esas situaciones, el mensaje de los profetas es singularmente apropiado, siempre que un hombre tenga el coraje de predicarlo. Pero antes de decidir dar a nuestras propias congregaciones esta misma dieta, debemos estar seguros de que ellos también necesitan esta exhortación. ¿Son idólatras, apóstatas, culpables de engaño y violencia, que descansan en sus observancias religiosas y formales y al mismo tiempo quebrantan todos los mandamientos de Dios? Los predicadores están parados con un pie en el mundo y con el otro en la palabra de Dios.
Deben conocer el mundo, especialmente su contexto particular. De lo contrario, se encontrarán acusando a ancianitas piadosas de vender sus almas a muchos amantes. Finalmente, quiero mencionar dos puntos importantes. Primero, el Antiguo Testamento es nuestra fuente principal para el conocimiento de muchas doctrinas, sobre temas como los atributos de Dios, la creación y la naturaleza del hombre. Es mucho más completo que el Nuevo Testamento. De hecho, uno de los graves peligros de descuidar el Antiguo Testamento es que produciremos una generación de cristianos gravemente deficientes en su conocimiento de todos estos asuntos fundamentales de la fe cristiana. El problema tampoco se limita a la doctrina. Gran parte de la enseñanza bíblica en el lado subjetivo y experiencial del cristianismo también se encuentra en el Antiguo Testamento. Es allí, particularmente en Salmos, Job y Jeremías, donde vemos reflejados los estados de ánimo internos y las luchas del pueblo de Dios. Ignorar este elemento de la revelación conducirá inevitablemente a una religión superficial o a la incorporación o a la incomprensión, quiero decir, cuando descubramos que Dios prueba nuestra fe. La revelación del Antiguo Testamento también contiene la mayor parte de la enseñanza bíblica sobre el mundo y sobre nuestra actitud hacia él. Comparado con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es secular. Y esa mundanalidad, por así decirlo, es un elemento indispensable en la revelación. Nos dice que sometamos y colonicemos la tierra, que seamos fructíferos y nos multipliquemos, que labremos la tierra y que conservemos nuestros jardines, que le demos nombre y clasifiquemos a los animales. Nos muestra a hombres tomando vino, tocando sus arpas y cantando canciones. Nos muestra a hombres como Daniel, que dominaron la ciencia de los paganos, llegando a la cima de la mayor burocracia del mundo en aquella época. Y finalmente lo vemos convertirse en el principal político de un imperio decadente, siempre sin contaminarse a sí mismo con el mundo. Nos muestra la dignidad del pastor, la dignidad del artesano, la legitimidad de los militares y el don de Dios cuando da la habilidad arquitectónica y artística. Nada de eso queda invalidado en el Nuevo Testamento. De hecho, gran parte de eso se reitera en el Nuevo Testamento. Pero porque la iglesia reformada estaba tan profundamente arraigada en el Antiguo Testamento, fue que Abraham Kuyper pudo decir: el sustraerse del mundo nunca ha sido la marca distintiva del calvinista, sino el sibolet o shibolet del anabaptista. Finalmente, debemos mencionar el peligro que existe acercarse a los profetas con un falso cristocentrismo. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy bien decir que Cristo está en todas partes en el Antiguo Testamento y que lo que debemos sacar de cada texto es la contribución que hace a la revelación de Dios en Cristo. Pero a veces, los que se acercan al Antiguo Testamento de esta manera desprecian la predicación por vía del ejemplo, o como ellos llamarían, moralizante. Argumentan que no debemos usar textos narrativos para enseñar lecciones meramente éticas. Dichas historias como David y Goliat señalan ellos que no están allí para moralizar, sino para ampliar los horizontes de la historia de la salvación. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que no cuadra con la forma en que el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, de las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos cuando Él dijo: acuérdense de la mujer de Lot? Además, esta manera de aproximarse al Antiguo Testamento y a los profetas malinterpreta la relación de Cristo con el Antiguo Testamento. Es más seguro decir
que Cristo está en todas partes detrás del Antiguo Testamento, en vez de decir que está en todas partes del Antiguo Testamento. Cada predicador debe acercarse a sus oyentes, como nos dice el apóstol Pablo, con la mente de Cristo. Pero cuando Pablo hizo esta afirmación, no estaba predicando cristología. Sin embargo, él aún estaba predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba expresando la mente de Cristo. El principio básico, entonces, debe ser el siguiente. Cada palabra en la profecía, cada palabra en los profetas del Antiguo Testamento es de Cristo. Pero no todas las palabras son acerca de Él. Si es así, entonces seguramente estamos predicando a Cristo cuando sacamos inferencias, por ejemplo, de la política de Salomón. Así como predicamos a Cristo cuando exponemos fielmente el capítulo 53 de Isaías.